de haber algunas repercusiones externas. Y por eso muchas veces tenemos testimonios, ¿no? Cuando personas dicen, Dios hizo esto, Dios hizo aquello en mi vida, Dios hizo esto otro. Más allá de los actos milagrosos que podamos presenciar, el ser interior necesita y es una demanda ser renovado constantemente. ¿Saben que Jesús dijo que Él va a pedir cuentas de nuestras vidas, de lo que Él ha depositado en nuestras manos? Yo sé, como pastor, la cuenta que tengo que dar al Señor. Y usted debería de tener conocimiento con respecto a qué es lo que dará cuentas al Señor. Para el tema de hoy, yo quiero predicar, bajo la guianza del Espíritu, obviamente, subordinado al tema violentos. ¿Cuántos de los que estamos aquí comprenden lo que significa la palabra violencia? ¿A quién le gusta la violencia de los que estamos aquí presentes? Yo creo que a ninguno nos gusta ser violentos. Pero a veces es necesario ser violentos. No en el sentido que usted directamente lo pueda percibir, ya que no me estoy refiriendo a violencia física, ya que no me estoy refiriendo a violencia entre familiares, de personas que comiencen a insultarse o a agarrarse a golpes. Para nada. Dios nos guarde de circunstancias así. Abre su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, y después de la respuesta que nosotros tengamos a la palabra de Dios, cambiarán muchas vidas a partir de hoy, en todos los aspectos. Soy un testigo de Jesucristo, pero también soy testigo de ver cómo el pueblo de Dios rehúsa hacer la obra de Dios, rehúsa hacer la voluntad de Dios. A pesar de que congregamos como iglesia, rehusamos hacer y cumplir a cabalidad su palabra. Y eso es lo que el Señor va a corregir, no de una manera obligatoria, como de imposición, sino que de aquí en adelante la palabra del Señor predicada, si no se pone por obra, déjeme decirle que veremos su fracaso, veremos su estancamiento, veremos caras, y no buenas, sino malas, como la de Caín. ¿Por qué decayó tu semblante? Pues el semblante de Caín decayó por asesinar. Y muchas veces nosotros estamos no matando literal a alguien, pero sí estamos participando, ya sea directa o indirectamente, en la destrucción de nuestro propio llamado. Y eso, amados hermanos, tenemos que estar bien alertas.
Nosotros hemos sido constituidos iglesia de Jesucristo. No somos los santos de los últimos tiempos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que fue instituida hace un poquito más de 2000 años y que hasta el día de hoy el cumplimiento de la Escritura está sobre esa iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. El infierno no tiene el poder para prevalecer contra el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué el pueblo del Señor fracasa y pierde? Por la negligencia a las Escrituras. Y de allí viene el mensaje que el Señor guardó en mi corazón para el día de hoy, bajo el tema violentos, porque para Dios necesitamos ser violentos. Y quiero que interpretemos esta palabra violentos en el sentido de ser severamente intensos para poner por obra la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted ha tenido algún enamoramiento donde ha sentido que sus emociones han sido elevadas? ¿Alguna vez ha sentido un amor intenso? No creo que no. Hermano Tigre, por su tigresa. Yo creo, hermana María, ¿verdad? Yo creo que sí o no. Yo creo que de alguna manera, en algún momento hemos sentido cómo nuestras emociones se identifican profundamente por alguien, por algo que nos gustó y nos apasionó, ya sea un deporte o hasta incluso por temas económicos. Tengo deudas, estoy quebrado económicamente, necesito trabajo y la gente intensamente busca el trabajo, busca manera de solucionar. Y me ha pasado y comprendo lo que es solucionar un tema familiar, algún problema de pareja, temas económicos, y naturalmente el corazón se vuelve un poquito intenso o desmedidamente intenso hacia distintas circunstancias, porque el ser humano es un ser sujeto a emociones, sujeto a pasiones. Es mentira e imposible que una persona no sienta algo intensamente. Aún el que dice no sentir nada y sentirse intensamente vacío, ya de alguna manera está identificando algo intenso. Aunque no sienta nada, aunque sienta, ve que la misma palabra se repite, se sienta vacío, ya hay algo allí manifestado intensamente. Porque el ser humano fue creado cuerpo y espíritu. El ser humano tiene una parte inmaterial y una parte material que no puede dividirse. Espíritu sin cuerpo no sobrevive en esta tierra, y cuerpo sin espíritu mucho menos. Espíritu sin cuerpo asusta a las personas. Fantasmas, demonio, espíritu. Me contaba mi madre que hoy fui y la visité. Me decía, hace una semana
tu abuela estaba aquí en el cuarto, todos los que saben lo que ha pasado a mi abuela, y estaba conversando con alguien que estaba en la ventana. Y cuando entra Diego, mi hermano, dice que la vio a la mujer vestida de rosado. Y a lo que apagó la luz, mi hermano, ahí se vio como esa mujer se desvanece. Y quedó asustada, mi mamá dice, no dormí toda la noche. ¿Con quién habla?, le preguntaron. Estoy hablando con mi hermana Marina, que vino a visitarme. Ciertamente no fue su hermana quien la visitó. Fue un espíritu que tomó forma visible que parecía. Y un cuerpo sin espíritu está muerto. Por consiguiente, no es normal que un hombre que vive, que palpa, que está existiendo, no sienta, no es normal. Y allí es donde viene la reprensión de Dios a la iglesia en Éfeso. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que ya no me amas con la misma intensidad que en el principio, ni se aman entre ustedes con esa misma emoción elevada. Porque, amados hermanos, yo les digo algo: cuando alguien se vuelve una persona fría en el amor hacia Dios, puede congregar, pero vive más enfocado en sus problemas, en llevar adelante su sobrevivencia del diario vivir. ¿Es malo buscarse el pan de cada día? No, no es malo. Al contrario, es un deber y consecuencia del hombre caído. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Pero ahora viene Jesucristo y Él no es un revolucionario. Él es Dios hecho carne. Jesús no vino a revolucionar el mundo. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, a poner en orden lo que está desordenado, a darle vida lo que está muerto, que lo cojo vuelva al camino, dice la palabra del Señor. Estoy emocionado, por eso elevo la voz. ¿Dios me manda a elevarla? No, Dios no me manda a elevar la voz. Me apasiono hablar en nombre de mi Señor y por eso la elevo. Si quiere le puedo bajar el tono, no hay problema, pero lo que siento nadie me lo quita, porque el hombre puede dominar sus emociones. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Una mujer, un hombre que no puede dominar lo que siente es una persona carente de madurez espiritual. Y tenemos que discernir lo que está débil, cojo, inmaduro, frío, fuera del camino. Aun si hay algo que ha muerto en nosotros, hacerlo vivir, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que estamos completos en Jesucristo,
en todos los sentidos, mientras sigamos prestando oído a la palabra, hay una oportunidad para hacer la voluntad de Dios y de esta manera ver nosotros cómo Dios es completamente bueno y bondadoso. Mateo capítulo 11, versículo, vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Si quieren ir sentadito nomás, no hay problema, mas acompáñenme en la lectura, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así. ¿Lo tienen? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido tu bendición a cada corazón oyente, que podamos entenderla, retenerla y practicarla. Te lo pido, Dios amado, y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. No quiero que entiendan o que crean que hay algún poder que logre destruir el reino de Dios. Eso es imposible. No hay fuerza o poder en la tierra que logre derribar lo que proviene de Dios. Pero nosotros que estamos en esta tierra y que representamos a Dios, si no estamos firmes en la roca, podemos ser personas que padezcamos, que seamos zarandeados, que seamos bloqueados, que haya alguna adversidad que nos impida terminar la carrera, llegar a la meta. Recordemos que dice la Biblia que tenemos que correr esta carrera con paciencia. Esto quiere decir que hay una meta final. Si un atleta
legítimamente compite en una carrera, el atleta se detiene a contestar una llamada. No. Si está en plena carrera, se detiene a atender otros temas familiares o personales. No. Todo deportista que comienza su carrera, el que tiene una meta, un objetivo, el de ganar, es disciplinado hasta cumplir su propósito. Por consiguiente, para entender bien, hay que entender allí lo que está pasando. Históricamente, Jesús está hablando en un contexto donde menciona a Juan el Bautista como punto de transición, o sea, como momento de cambio. Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, algo ha cambiado. Porque Juan el Bautista es el mensajero que está dando voz de que el reino de Dios se ha acercado. Esto nos muestra que el reino de Dios no estaba respaldando ni a fariseos, ni a saduceos, ni a esenios, ni a ninguno de esos tiempos que se creían genios o sabios. El reino de Dios llegó con el Rey prometido, con Jesús de Nazaret. Y aquí la expresión el reino de los cielos sufre violencia no debe entenderse como que el reino es débil o que alguien puede dañarlo en sentido literal. La idea en el lenguaje original transmite una tensión fuerte, un avance en medio de oposición. Nosotros, la iglesia, estamos en constante oposición. ¿De qué manera? Cuando yo escucho testimonios donde espíritus inmundos visitan hogares, es una clara señal que el reino de Dios no hay allí y mucho menos un representante fijo de él. Porque cuando ustedes oyen testimonios de me visitó a Chamuco, cuando debería ser al revés, ¿sabían? Tú visitarlo a él. No para tomarse una tacita de café, ni para charlar de temas espirituales, como algunos cuando están haciendo liberación. ¿Cómo te llamas? ¿Por dónde entraste? Y el demonio le dice, entré por los ojos, y el predicador se la cree. Porque un espíritu es inmaterial. El espíritu inmundo puede entrar por donde sea. Él penetra la materia. Un espíritu penetra el cuerpo físico, así que no tiene un agujero específico para entrar. Y de ahí viene una mala demoniología, una mala comprensión del mundo espiritual. Hoy en día tenemos tanta incoherencia, pero no me meto por ahí. Al final del día, Dios utiliza a hombres y mujeres en distintas áreas, pero los utilizaría más si comprendieran un poquito más ciertos temas. El punto es que yo leo en la Biblia que usted tiene y que yo tengo, que Jesús está con sus discípulos cerca del monte Hermón. Y en ese lugar es conocido como Puerta del Infierno, donde
discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ese lugar es conocido puerta del infierno, no se olviden. El territorio. Jesús está cerca, está en el monte Hermón, cerca de ese lugar llamado puerta del infierno. Y ahí Jesús se para, Él lleva a sus discípulos hasta la puerta de ese lugar. No una puerta literal. Y le dice: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿O qué dice la gente de mí? Mejor dicho, ahí comienza. Y dicen, algunos dicen que eres Jeremías, algún otro profeta, otros dicen que eres Elías o Juan. ¿Mas quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús declara: bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán. Cuando usted ve guerra espiritual desde el inicio del ministerio de Jesús, ¿quién envió a Jesús al desierto? El Espíritu guió a Jesús al desierto. Y dentro del contexto cultural judío, para un judío del siglo I o del segundo templo, incluso del primer templo, cuando yo les diga judíos del primer templo, estamos hablando aproximadamente de judíos que vivieron en la época de la construcción del primer templo de Salomón, aproximadamente 700 a 1000 años antes de Cristo. Cuando hablamos de judíos del segundo templo, estamos hablando de aquellos que vivieron entre 300 a 100 años antes y después de Cristo, porque 2 veces se construyó el templo, uno en días de Salomón y otro en días de Nehemías y Esdras. Para la época de estos judíos, hasta el segundo templo, lo que es el mar y el desierto es territorio de entidades que a ellos le aterrorizan. El desierto es hábitat de demonios y en el mar vive, de acuerdo al contexto judío, una criatura a los cuales ellos le tienen mucho temor: el Leviatán. Y tanto el desierto como el mar abierto no es lugar habitable. ¿Quién puede crear una casa en el mar, en medio del mar? Nadie. ¿Quién va a construir una casa en el desierto donde no hay luz ni agua y están expuestos a toda bestia y fiera salvaje? Por lo tanto, un judío no habita el desierto. Y el Espíritu guía a Jesús al desierto para enfrentarse ¿con quién? Con el tentador. ¿Quién interrumpió el territorio de quién? Cuando ustedes escuchan que Satanás está en el arca, no hay manera. Pero ustedes ven en la Biblia que Jesús está en el desierto, en territorio enemigo, ayunando 40 días. Y cuando tuvo hambre, entonces se apareció el tentador.
en momentos de aflicción intensa, de una emoción que está de alguna manera fuerte. Uno se siente cuando tenemos hambre. ¿Acaso no dice usted? Siento hambre, quiero comer. Mamá, ¿qué hay de comer? Entonces, amados hermanos, viene Jesús y hace énfasis que su iglesia es la institución que derriba poderes. Y Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales, y él las nombra de una manera jerárquica. Así que, amados hermanos, Jesús de Nazaret dijo en una oportunidad: me voy de este lugar, porque viene el príncipe de este mundo, el cual, oiga bien y guarde en su corazón, no tiene parte ni suerte en mí. El enemigo pudo tocar a Jesús en ninguna instancia logró ninguna fuerza demoníaca hacerle frente a Jesús. ¿Saben cuándo recién la maldad toma señorío o poder, al parecer, sobre la vida de Jesús? Cuando Jesús dice: ya es tiempo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Cuando ya es el tiempo establecido por el Padre, entonces el Hijo de Dios se aquieta y se entrega desde aquel momento a perversos, a practicantes de maldad, a hijos del diablo, porque le dijo a esos religiosos: el padre de ustedes es Satanás. Ustedes son unos mentirosos y Satanás miente desde el principio. Ustedes son unos homicidas y él es asesino desde el principio. Porque comenzó su peregrinaje al madero donde está tomando tu lugar. Ahora me vas a decir que Jesús, derrocando poderes, potestades, venciendo el pecado y la muerte, usted como cristiano hoy va a tener puertas abiertas al diablo. Amados hermanos, luchas espirituales existen. Y podemos hacer un estudio exhaustivo, con Biblia abierta, no con experiencias humanas. Primero es la palabra de Dios abierta y luego es la experiencia, que tiene que filtrar a la luz de las Escrituras. Y aquí Jesús, cuando dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, está diciendo que Norma, Nayeli, Vania están avanzando al territorio donde el pecador está cautivo. Y la puerta es un instrumento de ataque o de defensa. De defensa, bloquea, se opone a que otros entren y dice que hay una violencia que quiere, una oposición que quiere detener que Norma, Nayeli y Vania arrebaten al pecador de las manos del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, mas el creyente no arrebata de una
pastor, todos nosotros hemos recibido el regalo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mas yo tengo el secreto para ser un hombre y una mujer verdaderamente bendecido por Dios. Y no porque Dios me lo reveló a mí, porque yo soy Pedro, bienaventurado, porque no me lo reveló sangre ni carne, pastor Fabián, para nada, porque yo tengo una Biblia que la abro todos los días y por la misericordia de Dios, cuando Juan 14:6 me muestra a mí Jesús declarando que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y cuando de repente sigo leyendo mi Biblia y llego a Corintios y escucho al apóstol Pablo diciendo que Jesucristo es la sabiduría de Dios, que Jesucristo es el poder de Dios, entiendo quién es el secreto, cuál es el secreto, dónde está el secreto. ¿Entendió usted dónde está el secreto? En Jesús. Dice la Biblia que sus seguidores serían semejantes a Él. Dice la Biblia que la iglesia tiene que desarrollar la mente de Cristo. Dice la Biblia que la iglesia es su cuerpo. Dice la Biblia que nosotros, a través de los 5 ministerios, en desarrollo y en trabajo arduo para los cristianos, para los creyentes, van a forjar carácter, madurez en nuevos cristianos para el ministerio, a fin de que todo el cuerpo sea concertado, cada parte unida, a fin de que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús, ¿a qué vino? A cumplir una misión que nadie jamás puede cumplirla más que Él. Luego el Señor levanta al hermano Juan Carlos, levanta a Kenchiro, levanta a Norma, levanta a Dalí, levanta a Londra, levanta a Fabián, levanta a cada hombre, cada mujer. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos Dios, ninguno somos omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Por lo tanto, Él se revela y se manifiesta a través de la vida de cada uno de nosotros, seres limitados, que uno alcanza una esquina, otro alcanza otra esquina, otro va del otro lado de la cuadra, porque somos seres limitados, pero cuando nos unimos a hacer la obra de Dios como un solo cuerpo, la gloria de Dios desciende y estaban unánimes y en un mismo sentir, y de repente se escuchó un sonido como el de un viento recio. Dios imponiendo su presencia, llegué. Y de repente aparecieron como lenguas de fuego sobre cada cabeza, que es un contraste de la torre de Babel, de la rebelión de los hombres primitivos. Y cada uno empieza a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquel entonces, a la defensa del apóstol Pedro, se convirtieron como 3,000. Y luego esos 3,000 que se convirtieron se fueron a la iglesia de Pedro. No dice eso. Unos vivían en Persia, otros vivían por otras regiones, y después de esa fiesta de Pentecostés, de esos 3,000 que se convirtieron a Cristo, cada uno volvió a su región, y ahí se constituyeron hombres que comenzaron a compartir el evangelio. Y usted ve que más adelante el que conquistó esos 3,000 les está enviando una carta, primera carta de Pedro. Luego les envía la segunda carta de Pedro. Porque uno tiene que hacerse responsable de las conquistas que Dios te dé. Recuerde que a Pedro le dijo: te enseñaré cómo pescar hombres. Ya leímos anteriormente en una predicación
el fruto del árbol del justo, ¿cuál es? La vida. Y el que gana almas es sabio. Yo quiero decirles algo. Nuestro amado hermano Juan, que llegó, me haya gustado que nos haya podido acompañar el día jueves. Pero lo bueno es que si no logró llegar el día jueves, como yo no logré llegar el día martes, el Dios que quiere bendecir no es de doble ánimos. No es que lo quiero bendecir jueves, por no venir jueves, se perdió su bendición. No, hermanos. Cuando Dios quiere imponerse ante una persona y revelarse a Él y hacer toda su gracia y su favor, dice: nadie puede estorbar la obra de sus manos. Amén. Tenemos mucho que caminar, mucho que aprender. Y si algo palpita en mi corazón todos estos días, el día de hoy venía en el transporte público y sentía cómo Dios me ministraba todo el día y me hacía sentir esa intensidad que Él tiene hacia el alma perdida. Y en mi mente venía: vas a hacer esto, vas a hacer esto, tienes que predicar, tienes que ir a hacer el otro trabajo pendiente. Pues a Timoteo le dijo, ¿no? Asobra de evangelista y cumple con tu ministerio. No dijo: descuida tu ministerio para dedicarte al evangelismo. La predicación del evangelio es un mandamiento para la iglesia y sobre todo para el que tiene un ministerio, ya sea evangelístico o aquel que se dedica a la obra misionera. Y el Señor ministraba en mi corazón. Hace unos días atrás yo pasé por una circunstancia dolorosa con un familiar. Pasado todo el proceso, hermano Juan, ya esta persona que amo mucho, después de una operación, ya en cama, en recuperación, a esta persona yo descuidé. Y hasta ahora a veces de tiempo en tiempo la descuido, porque sé que es mi responsabilidad en lo que le queda de vida a esta persona seguir llevándole la palabra, porque va a pasar de frente a arrepentirse. Entonces, esta persona yo me la gané para el Señor, con la ayuda del Señor, porque apartado de Él nada podemos hacer. La gloria de Él, todo lo hace Él, y sin Él nada podemos hacer. Pero una vez logré el objetivo, que bote sus ídolos de yeso y salga de la ignorancia, de la idolatría, me dediqué a mi trabajo y fui descuidando esta alma que viene a ser mi abuela. Es mi responsabilidad en ese sentido evangelístico, porque fui la persona, fui el instrumento que dio batalla con la ayuda del Señor para que esta alma, de quererme quebrar un palo en la cabeza, a decirme: toma todo mi ídolo, anda a botarlo, haz lo que querrás con él. Entonces, de tiempo en tiempo, a veces el ser humano no logra tener un equilibrio, no porque no quiera. A veces surge la violencia opositora que se levanta cuando hay grietas, porque yo se lo digo, en mi vida ministerial he dejado huecos, quizás hasta de este tamaño, para que el enemigo venga y toma que toma, cuando no tiene parte ni suerte en mi vida. He dado lugar, espacio, por descuido, por
cualquier sea la circunstancia. O por último, como joven que se cansa y cae. Los jóvenes se cansan y caen. Pero ¿cuál es la salida? La paciencia. Los que esperan en el Señor. O sea, esperar en el Señor significa tiene fe. Ahí en el suelo, caído, golpeado, pero con fe. Recibirán nuevas fuerzas. Y de ahí tiene que venir un cambio. Al levantamiento de un hombre. Mi pastor, me recuerdo cuando tuve una caída. Yo no era pastor, no era nada. Tuve una falta. Por inmaduro, no por debilidad. Esto sí que fue inmaduro, 100%. Luego de 2 meses apartado, vine a mi pastor. Y en 35 minutos o 45 minutos le conté todos mis pecados de 2 meses. Porque lo que había evitado durante 2 años, 2 meses fueron suficientes para pudrirme de nuevo. Y el pastor quedó así, me miraba así. No sé qué voy a hacer con vos. No confío en vos. Y ese rato comencé a sentir un poco de molestia. En mi mente rápidamente pensó, aparte que de una manera vergonzosa me costó, me sentía avergonzado, pero le abrí mi corazón de todo lo que hice y me sale con que no confío en vos. Como que rápidamente a veces para pensar, no dejamos terminar que la otra persona termine la frase, porque no había terminado. Digo, no confío en vos, no confío en mí, pero confío en Dios. Si usted es un varón de Dios, de esta se va a levantar, pero demuestra que eres una persona distinta a aquel que cayó. Y cada vez que tengas tropiezos, esa es la señal de que eres un hombre de Dios. Levántate y muestra cambios. Hablamos cuando cometemos un pecado allí. Ahora, cuando la iglesia está sin pecado concebido, amén, dice la católica. Cuando la iglesia supuestamente está sin pecado, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, se acomoda a su vida. Y muchos solos buscan prosperidad económica, que yo les puedo decir, yo creo en la prosperidad económica. Lo que no creo es en la manipulación de algunos líderes religiosos mal enseñando y distorsionando textos de cómo usted va a prosperar económicamente. Yo creo como dice la Biblia. La Biblia dice que en la obediencia directamente está la bendición. La Biblia dice primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. La Biblia dice que siembra escasamente se dará más. El que siembra generosamente cosechará. Pero no se trata de venir a soltar dinero y por soltar, dice, si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ni me la entregues, vete a ponerte a cuenta y cuando hayas hecho las paces, entonces yo voy a recibir tu ofrenda. Eso no te dicen casi las iglesias. A la hora de ofrendar, venga con alegría, te dicen nomás, no importa si estás peleando con el hermano, con la hermana o con algún familiar. Así que ya saben. Yo les digo, si usted tiene problemas con alguien en su corazón, si usted dejó su ofrenda, no hay absolutamente recompensa ni beneficio en esa siembra. Porque antes de comprar a Dios con dinero, Él quiere tu corazón. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, como le estaba diciendo, descuido y cometo errores de tiempo en tiempo.
cabellos de impotencia al ver debilidades en mí, hasta que entendí el Evangelio. Porque a mí, hermano, me predicaron el Evangelio y creí en un Cristo que me perdonaba de mis pecados cuando pasaba al frente, pero una vez terminada ese acto, ¿y qué? ¿Qué sigue? ¿Qué más? Me dijeron dos cosas: ora y ayuna. Bueno, me puse a orar y yo no sabía orar. Y me metí en un cuarto, en un depósito, porque yo no tenía cuarto propio. Era un depósito de herramientas de un tío, de vehículo. Y ahí pasaban ratas, estos bichitos y entre otros. Y ahí estaba llorando. Porque en mi iglesia, o donde yo me congregaba, me dijeron ora y ayuna. Bueno, tengo que obedecer. Ya pasé al frente a recibir a Jesucristo. Ellos dicen que yo tengo que orar. Voy a hacer caso. Me metí a ese cuarto y ahí comenzaba a hablar con Dios. Señor, no sé qué decir. ¿Me enseñas cómo orar? Ya que como mi congregación de aquel entonces era tan grande y los líderes estaban tan ocupados para enseñarme y pastorearme como se debe, el que estaba designado para pastorearme solo me veía una vez a la semana. Después al líder, como es una mega iglesia y él tiene la mega unción, cuesta llegar a la presencia de ese gran ungido. El punto es que me metí allí, no sé orar, ¿qué tengo que hacer? Y de repente el susurro de la voz del Espíritu Santo: lee mi palabra y con lo que vayas entendiendo de a poco, porque nadie lo entiende todo de golpe, con eso comienza a orar. O sea que yo comencé a leer la Biblia y me la acabé en 21 días. ¿Por qué? No porque quería ser predicador. Yo no quería ser predicador, ni pastor, ni misionero, ni nada por el estilo. Yo quería estudiar dos carreras: administración de empresa y derechos. Y todo el dinero que yo iba a hacer, yo prometí a Dios darle la mayor cantidad de mis ingresos para construcción de templo. Y vino Dios y me cambió los planes, a mí personalmente. No quiere decir que como usted tiene que ser lo mismo. Estoy hablando de mí. El punto es que yo leí la Biblia para aprender a hablar con Dios. No leí la Biblia para ser, ya les dije, el mega archipredicador ni nada por el estilo. Porque hay una relación que vale más que cualquier otra relación. Que la Biblia testifica, Kenjiro, que cuando tu corazón, voy a ir directo a la esencia, agrada a Dios, todo tu externo, vivir o circunstancia, lo hace poner en orden y aún a tus enemigos pone en paz contigo. Nosotros fuéramos más bendecidos si hiciéramos un examen de nosotros mismos. Cuando la misma Biblia dice: examínese si usted realmente está viviendo de acuerdo a la fe. Puede que tú tengas fe y el diablo también cree, mas no quiere decir que tú estés viviendo de acuerdo a la fe. Ya eso es examen de cada uno. Yo no puedo decirlo por usted. Y desde ahí comencé a leer. Y cuando yo leía escenas donde veía a Dios obrar de una manera poderosa, yo me emocionaba como un niño y decía: ¡wow! ¡Wow! Y cuando llegué a la parte donde lo están golpeando y le están en Mateo, lo están lastimando a Jesús, de repente cerré la Biblia y me paré junto a la pared y me puse a llorar. Y lloraba.
¿Por qué te hicieron eso? Y lloraba porque en mi corazón viví esa escena. Yo creo que el Espíritu Santo permitió allí una obra en mi corazón porque yo lloraba con solo leer el peregrinaje a la cruz, su muerte. Lloraba, pero lloré un buen rato, hermanos. Por eso para mí, antes de emocionarme con el correr y otras manifestaciones que para mí no me hago problema, si alguien quiere temblar, correr, gritar, saltar, lo que para mí importa más en lo personal es caer de rodillas, llorar y llorar intensamente, pero levantarme de ahí diferente. Porque si lloré intensamente y me levanté de ahí y soy el mismo, soy la misma, solo fue lamento, un lamento boliviano. Nada más. Mas la Biblia dice que lamentes el mal que hiciste, pero también la Biblia dice arrepiéntanse, cambien de dirección, que tu corazón tenga actitudes nuevas, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasa, he aquí, Dios, no tú, ni el pastor, ni nadie. Él hace todo nuevo, hermana Nayeli. Y ministrándome el Señor los descuidos que he tenido, hoy el Señor me habló. Y el jueves me trajo a memoria, porque como le estaba contando a esta persona que gracias a Dios no murió y hoy está en recuperación, le dije, Señor, de aquí en adelante me voy a hacer cargo del discipulado de mi abuela. Porque alguien diría, no, ella es una anciana, 80 años, ¿qué va a aportar? No importa si no aporta, si no hace los grandes milagros. Allí hay un corazón que necesita construcción y mientras tiene vida, el discipulado es para los de 20, para los de 10, para los de 30, para los 40, para los 50, aún a sus 100 años. Abraham sigue siendo discipulado por Dios y tiene su primer hijo, donde ve la mano de Dios. Así que mi abuela tiene 80 años, ella tiene que ver a ese Dios grande. Tu familia tiene que ver a Dios en tu vida y a través de la voluntad de Dios. El punto es que en ese tiempo me apoyó bastante la hermana Londra. Ella es, su profesión implica la enfermería, licenciada, y me ayudó bastante. Y de ahí le digo, vamos a hacer devocionales con mi abuela. Y ahí los tres, la hermana Londra, mi persona y mi abuela. Y comenzamos a hacer devocionales del libro de Lucas. Y llegué a la parte que prediqué el jueves aquí, un poquito diferente. También lo prediqué allá con mi abuela. Y mencioné que la parte donde dice, yo entendí todo el mensaje mientras lo explicaba a mi abuela y a la hermana Lotra que estaban ahí, estábamos los tres. Y llega la parte donde dice, y darás a luz un hijo, y se llamará Juan, y será grande, y será lleno del Espíritu Santo. Y en estos días, específicamente el jueves, el Señor ponía en mi corazón sobre su persona, que desde aquel entonces Él me hablaba de usted antes que usted llegue aquí. Obviamente yo no le estoy diciendo que usted va a tener el espíritu de Elías ni de Juan el Bautista, pero de sí estoy seguro de que usted tiene un gran ministerio, que será un hombre lleno del Espíritu Santo y que su prioridad, yo sé que usted puede tener dificultades ahorita, todos la tenemos, créanme, pero usted tiene que darle prioridad al reino. Y todo se va así a solucionar. Y obviamente como iglesia, mañana tenemos, yo no voy a imponer ni obligar a nadie, pero mañana vamos a nadie se lo voy a imponer.
Mañana en la noche, a las 8 de la noche, vamos a comenzar una vigilia y vamos a terminar a las 6 de la mañana. Así que todos están invitados hasta donde pueda aguantar. Pero en esa vigilia, y las veces que la he hecho con un propósito. Una vez una persona, hermano de la iglesia, me dice: me tienen amenazado, me van a matar. Ayunémosme. No, le dije: tranquilo. No necesitamos 3, 4, 5 días. Amanezcámonos una noche y va a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Ya, lo que usted diga, hermano. Pero estaba desesperado y con miedo hermano. No comenzamos a las 8, comenzamos a las 11. Y era hasta las 5 la vigilia, no era hasta más. Y toda la noche lo sentí frío. Me esforcé, hablé, oré, prediqué. Y lo sentí frío, el ambiente seco. Y ya faltaban 5 minutos para las 5 de la mañana, 10 minutos para las 5 de la mañana. Y yo cansado porque me esforcé para ver si los hermanos que participaron de esa vigilia recibían algo de parte del Señor. Como ninguna obra que se hace por fe y para fe, porque está escrito el punto por la fe, vivirá, nada queda sin respuesta. A las 5 en punto comenzó a derramarse el Espíritu Santo en ese lugar de una manera tan preciosa. Comencé a ministrar y ya fue bello, hermoso. Y al otro día me dice este hermano, no me recuerdo si fue al otro día o a los 2 o 3 días, tranquilo, descansado, hermano. Me los encontré cara a cara y todo está resuelto. No me dijeron nada, todo está resuelto. Ahí está, hermano. Dios respondió. Pero ¿qué hubo? Hubo una búsqueda intensa. Ellos no fueron muy intensos. El intenso fui yo. Intenté de una u otra manera. Y con esto yo quiero decirles algo de parte del Señor a toda la comunidad. Todo lo que tú hagas intensamente, específicamente en el rubro de la oración, tendrá respuesta rápida. Mas hay un factor X que bloquea el trabajo. Falta de fe y cualquier otra clase de pecado que usted tiene que discernir si está o no en esa falta. Tiene que confesarle a Dios, apartarse y comenzar a orar como si fuera el último día de tu vida. Porque el Señor ministraba este día que a través de la intensa oración de hombres que levanten sus manos limpias, un corazón no perfecto, pero que lo haga en amor, porque el que hace la obra negligentemente, dice la Biblia, sea maldito. Léalo. Dios quiere que nosotros tengamos a Él, a buscarlo, y que al terminar cada actividad de búsqueda intensa, usted tiene que manifestar cambios en su carácter, en su personalidad. Si no sucede en la primera vigilia, sucederá en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Eso lo decide Dios. Lo que usted no debe de hacer
es dejar a media lo que empezó. Ayer con la hermana hablábamos de metas y le pregunté, ¿tiene alguna meta en su vida? Y ahí hubo un debate entre preguntas lo que es el deseo, tú deseas hacer cosas, y lo que es una meta. Un deseo muchas veces, a cumplirse al tiempo de ese deseo, usted lo deja, pasa un tiempo o espera tener cosas para cumplir ese deseo. En cambio, cuando uno se propone una meta, con lo que tiene empieza. Las metas que nos trazamos no comienzan mañana ni pasado mañana, comienza en el momento que la meta ya está creada en tu corazón, en tu mente. Hay que darle ya, con lo que hay, con lo que tienes. Por eso es que hay gente que han comenzado vendiendo golosinas en los micros y han terminado con grandes empresas. Porque un día la mentalidad de esa persona no fue positiva, fue disciplinada. Comenzar algo y terminar. Comenzar algo y terminar. Aún en medio de tanta oposición, estas personas avanzan en medio de la violencia, en medio de las estafas, en medio de los problemas, en medio de pérdidas familiares. Aún así, avanzan hacia el objetivo de su propósito. Y nosotros tenemos una meta que no ha nacido de nuestro corazón, sino que Jesús la comenzó, por lo cual nos constituyó su iglesia, su cuerpo, para que la iglesia continúe en la misión a la cual Él dio apertura, ir por todo el mundo y predicar este santo evangelio a las naciones. Y grabarte predicando en las calles, no dijo. Podemos grabarlo, no hay problema. Dijo, en el momento que conquistas, voy a parafrasear, un alma, cuando tú ves que alguien cree, discípulalo. Porque Él pidió hacer discípulos, no hacerte un nombre ministerial, ni buscar fama, ni aplausos humanos. Dijo, hagan discípulos de todas las naciones. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a ver que nosotros, la iglesia, una manera de avanzar y derribar la oposición, la violencia, porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán, es buscar a Dios de todo corazón, hacerlo de una manera intensa. El que busca encuentra, es Biblia. El que toca, tarde que temprano le van a abrir. Creo que el hermano está esperando una firma, ¿verdad? No sé si le ha pasado, hermano, que usted puede ir a la persona, esperar que firme, y al no firmar, sentir desánimo. ¿Le ha pasado? ¿Han escuchado decir, han oído hablar, dijo Jesús, mas yo les digo, y yo les digo este día, que sean como aquella mujer que constantemente está pidiéndole al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice que el juez no temía a Dios, pero la molestia terminó haciéndole justicia. ¿A quién primeramente nosotros debemos de ir? Obviamente es a Dios. Y una vez orado por fe, actuamos por fe. Firma. No voy a firmar nuevamente otra vigilia
creo que solo sucede si Dios está forjando, probándote. Porque estoy seguro que con una sola vigilia los problemas se resuelven. Grandes problemas, grandes batallas. ¿Y dónde lo enseña eso la Biblia? Hay dos hermanos que se pelearon en la Biblia. No hablo de Caín y Abel, hablo de Jacob y Esaú. Jacob robó la bendición de su hermano. Cuando el hermano se entera que Jacob es bendecido con la bendición sacerdotal del Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Intenta bendecirlo, pero no es lo mismo. Queda con mucha rabia y tiene en su corazón un sentimiento intenso de querer matar a su hermano. Y la madre ayuda al hermano a irse, ¿verdad? Cuando llega Jacob a la casa de su tío Labán, podemos ver otro sentimiento intenso. Ya no se hace así, ¿verdad? ¿El cristiano? No hace así el cristiano, ¿verdad? El cristiano dice que echa sus piropos bíblicos, por si acaso no eres canaán, porque eres mi tierra, como le hacía, ¿no? O le pisan el pie. ¿Por qué me pisa, hermano? ¿Has escuchado? Porque la Biblia dice que todo el que pisa la planta de mi pie es suyo. Mentira. No se la dejes hablar por esos piropos. El punto es que Jacob mira a Raquel y en su corazón decide: ella va a ser conmigo. Y al ratito se whatsappearon y a las 2 semanas se casaron. No, 7 años trabajó por una cara bonita. No era perfecta, era una cara bonita. ¿Cómo el hombre puede hacer, la mujer puede hacer cosas intensamente? Y no puede intensamente ganarse un alma para Cristo cada mes. No puede intensamente, aunque sea mes por medio. Que usted se gane un alma, pero que no se predicar, bueno, comience orando hasta amanecer por ese pecador. Y luego que termine de orar, vaya y dígale directo: arrepiéntete, ven a Cristo, vamos a la iglesia, lo que le salga. Porque así comencé yo predicando. No era el gran elocuente, no tenía las mejores palabras. Me acuerdo que mi primer alma que Dios me permitió ganar para su reino, me dice mi madre: vamos a ir a la casa de tu bisabuela. Mi bisabuela, no abuela, estaba con cáncer de mama y cáncer, no me acuerdo el nombre, por acá, ajá. Y mi mamá me dice: niño, yo era bonito, yo tenía 3 meses en el cristianismo. Pero desde que comencé a orar a como podía. Todos los días sin falta oraba intensamente. Y me dice mi madre: no se te ocurra hablarle de su religión. Porque ya han intentado todas las nietas, las que ya eran en cristiana evangélica, y a todas las corren con un palo. Vamos a ir a verla, no le hables de la religión familiar. Y antes que mi madre me diga: vamos a ir a ver a tu bisabuela, yo estaba leyendo mi Biblia, estaba leyendo Éxodo 20, y escucho la voz de Dios que me dice: de esto le vas a hablar a tu bisabuela. Cuando mi madre me dice: no le vas a hablar, en mi mente: lo siento, madre, ya Dios me dijo que sí. Tocamos la reja, sale mi bisabuela, se alegra de verme: Fabiancito, viniste, mi nietecito, tanto tiempo, aquí los adultos de la abuela, bisabuela. Y de repente entramos, ni bien me siento en el
sillón, la miro a mi mamá y dentro de mí lo siento, digo. Abrí mi Biblia y le dije, abuela, yo vine solo por una cosa. Tengo que leerle un pasaje de la Biblia porque Dios me dijo que se lo lea. ¿No sabía predicar? Solo Dios me dijo que se lo lea. Comencé a leer Éxodo 20. Esa anciana, creo que tenía ya por los 80 por ahí, comenzó así su diente. Y comenzó a mirarme así. Y yo seguía leyendo a lo que ya termino toda la parte que habla de los cielos. Se calma y seria. ¿Eso Dios te mandó a decirme? Sí. Y yo no sabía qué iba a pasar. ¿Está bien? Saca todos los montón de estatuas le quedaba una semana de vida. Yo no sabía, ella no sabía. Pero Dios me mandó. Y cuando Dios te manda, Él respalda. Cuando Dios no te manda, así te evita. No vas. O no va a suceder nada. Así nos pongamos saco, corbata, camisa. No va a pasar nada. A la semana murió. Sentí un gran pesar en mi corazón. Como yo era nuevo, ¿será mi culpa? Debí ir más porque solo fui esa vez y no volví a ir. Y oré y doblé rodillas y dije, Señor, ¿cómo es? Por eso dice que hay que recibir el reino como un niño. Yo me la creía, todo lo que Dios me decía que iba a hacer, si me lo decía, yo lo creía al principio. Ahora es que uno comienza a veces a dudar. Caramba, hasta que estudia la Biblia, más debería tener fe uno que al principio. Y doblo rodillas y le digo, Señor, si tú me dices que yo ore y que la resucitas tú en el velorio, yo oro e interrumpo el velorio. Y escuché la voz del Señor que me dijo, tranquilo, ella está conmigo. Y cuando me dijo tranquilo, mis lágrimas instantáneamente pararon y tuve una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni cómo dudar que Dios me amó. Porque nadie puede dar paz que sobrepasa el entendimiento humano más que Él. Nadie más. Dios no puede hacer eso. Nosotros debemos de ser violentos cuando Dios nos manda a hacer algo. Debemos de ser violentos para buscarlos y violentos para obedecer sus mandatos cuando Él nos envía. O sea, intensos para buscarlo e intensos para cumplir el propósito, la meta, el mandamiento que Él ha depositado en tu vida. Voy a darles brevemente 2 ejemplos. Lucas capítulo 5, versos 18 y 19, el que lo encuentre, por favor, lo lee. Leemos unos cuantos textos bíblicos para construir un poco más nuestra fe, avivarla un poco más, y después de esto damos por terminada la predicación. Lucas capítulo 5, versos 18 y 19. Amén. Lucas capítulo 5, versos 18 y 19. El que no lo encuentre, por favor, le da lectura fuerte y clara. ¿Amén? ¿Quién lo encontró? ¿Ana Vania? ¿Lo encontró? ¿Sí? Léalo, hermanita. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le dejaron con el lecho, poniéndole
Qué violentos, ¿verdad? Rompieron el techo. ¿Estaban buscando hacerle daño a alguien? No, estaban buscando que Jesús sane a un hombre lisiado de las piernas. ¿Para quién era el beneficio? ¿Para los amigos que llevaron al enfermo o para el enfermo? Esa es la clase de violencia que deberíamos tener. Buscar a Dios intensamente a favor de otros. Desde el día que escuchamos un testimonio de alguien que está luchando con un pecado, problemas económicos o legales, problemas matrimoniales, en el momento que huimos de ese mal, nosotros ya deberíamos actuar. Ese mismo día, no importa si nadie nos acompaña, nosotros podemos hacer una vigilia, podemos hacer un ayuno, sin que nadie nos ordene. Buscar a Dios no necesita orden mía, eso es una necesidad. Y eso nace del amor genuino. Tenemos otro ejemplo. Este me gusta. Me gusta saber que alguien rompió el techo. Tuvieron que pagarlo, me imagino, después el techo. No importa. A veces la gente se pregunta por qué el pastor compra, regala y vende más barato. Que a veces eso hay en mi corazón, favorecer o facilitar. La gente no entiende. ¿Por qué? Porque el problema, lo que me sale en contra, no tiene más valor que el bien que estoy haciendo a alguien. Por eso es que soy una persona, personalmente me considero alguien rico en alegría y gozo. Difícilmente a mí me van a ver, difícilmente, sin alegría, sin gozo. Me pueden ver preocupado pero gozoso, ansioso pero gozoso. ¿Cómo es eso? Claro que soy ser humano, puedo tener distintos síntomas terrenales, pero el gozo de mi salvación, mi fuerza, no es cuánta Biblia yo sé, no es cuántas horas yo oro, no es cuántos días yo ayuno, es el fruto del Espíritu que va forjando mi carácter: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, paciencia, bondad. Ese es el carácter que, si tú lo entiendes, es por lo cual buscamos a Dios. Ahí es donde debería partir la intensidad de nuestra búsqueda, no solo para que Dios resuelva problemas eternos, sino para que yo me parezca más a Cristo. ¿Por qué creen que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? El siguiente ejemplo lo tenemos en Marcos capítulo 5, versículos 27 y 28. Marcos capítulo 5, versículos 27 y 28. Hermano Juan, ¿cuántos años tiene usted? Disculpe. 47. ¿Usted cree en la obra de Dios en su vida? Bastante, creo. Amén. Así debería ser. No dudar, porque el que duda, nada recibe. No dejemos que la desesperación y los temas externos nos desenfoque de nuestro llamado. Con esto no le estoy diciendo no trabaje, descuide la familia, no. Pero debemos de aprender a tener el equilibrio.
y la fe arraigada en la roca. Marcos 5, 27, 28. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo lee. Cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Fue violenta o no fue violenta esta mujer? Fue violenta. No en el sentido de la palabra que mayormente conocemos, sino ella estaba en medio de la multitud. Para llegar a Jesús tuvo que ir gateando, ¿verdad? Tuvo que arrastrarse. Y en su situación, con flujo de sangre, tocó a más de uno. Esa mujer, si Cristo no la sanaba, se la iba a ver grave con todo el que la tocó, porque usted sabe que el que toca a alguien así quedaba impuro. Pero ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto. ¿Sabe a quién me recuerda esa declaración? A Saúl, que le dolió la panza, se metió a la cueva a hacer su necesidad y atrasito estaba David y le cortó el borde de su manto. Y cuando lo tiene cara a cara a Saúl, voy a parafrasear: te tuve en mis manos, pero dije yo, tocaré el ungido de Jehová. ¿Saben la comparación por qué? Porque esta mujer, al tocar el borde, que me hace eco de la historia de Saúl y David, esta mujer tiene que estar creyendo que ese que está ahí en medio de la multitud es el ungido de Jehová. Como dice Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y esa palabrita ungido, en ese término y contexto, quiere decir que Dios está solo con ese hombre y con nadie más. Que su palabra se va a manifestar sobre ese hombre. Que ese ungido va a traer cierta libertad. Que va a derrocar poderes, que va a traer cumplimiento a su palabra. Por eso es que en el Nuevo Testamento la Biblia no dice que nosotros tenemos unciones individuales, como hoy en día algunas personas hablan de mi unción, te traspaso mi unción. ¿Qué unción tienes tú? La unción está sobre Cristo y dice la Escritura, si usted lee el Nuevo Testamento, la iglesia participa, toda la iglesia, no uno, de la unción del Santo. Todos bebemos de Él. Es la misma unción, distintos ministerios, no hay distintas unciones, pero ya eso es tema de estudio y debate entre algunos. Tenemos una mujer que está creyendo que Jesús es el ungido de ese tiempo, y por eso es que Jesús dice: ¿quién me tocó? La multitud aprieta. ¿Cómo quién me tocó? Es que aquí hay un toque distinto. Porque la multitud me aprieta, pero solo el que me tocó cree que yo soy. Todos oran, pero solo el que ora con la correcta fe verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No dice, si ustedes oran 6 o 12 horas, verán la gloria de Dios. ¿Saben por
por qué hacemos búsquedas intensas? Porque la oración muchas veces es como el gimnasio. ¿Quién forma músculo en un día? Y la oración es el método para ejercitar la fe. Mientras más oras con la palabra que produce fe, crecerás en eso. Porque los fariseos hacían oraciones largas, pero por cuanto no tenían el espíritu que da vida a la palabra, eran una letra muerta. Y esto no quiere decir que la letra mata en el sentido del estudio, porque Jesús es maestro por excelencia. El estudio no mata a nadie espiritualmente, más el estudio de la Biblia sin el Espíritu Santo sí trae graves problemas, a tal punto de espíritu de error, a tal punto que Jesús dice: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Los que vienen antes de mí, ladrones y salteadores son. ¿Y quiénes eran los que venían antes de él? Fariseos, saduceos y toda esa camada de víboras que se hacían llamar rabí. Así que, amados hermanos, aquí estamos viendo gente que es violenta porque tiene fe. Y no es violencia, ya he dicho, para pelearnos, sino es porque están a través de su intensidad buscando a Dios y el favor de Dios, que no es pecado buscar el favor de Dios. Él mismo le dice a David: yo soy quien perdona todos tus pecados, yo soy el que te sana de todas tus dolencias. Y reciba esta palabra, hermano: el que te corona de favores. ¿Saben? En esa simbología de tener una corona de favores, que quiere decir que la posición en la que se encuentra ese hombre, no hay manera que la gracia lo abandone. Por eso es que el Salmo 23 termina con una afirmación: ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán. Oye, qué atrevimiento, ¿no? Para decirle a mí, el favor de Dios me sigue, en vez de decir yo busco el favor de Dios. Dice: me perseguirán todos los días de mi vida, porque Él está afirmando una verdad, porque conoce el carácter de su pastor. Porque la misericordia y el bien que me persigue va a producir que yo me mantenga en su santo templo, en su casa, en su presencia, porque David entiende que eso es lo que Dios quiere. Mío eres tú, te llamé y no te deseché, te escogí, mi sierva eres tú. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y ese siempre guárdelo en su corazón. Siento a Dios ya con la diestra de mi justicia, o sea, en Cristo Jesús. Tu cuidado, protección y todo el favor de Dios está sí y amén. No se trata de ser positivo, se trata de ser creyentes, fieles a la Escritura. Continuamos. Ya vimos a la mujer con flujo. Ahora vamos a cerrar ya el mensaje. Ya vimos que hay que ser violentos para buscar al Señor, ¿verdad? Y también hay que ser violentos cuando el Señor nos diga: ven. Lucas capítulo 9, versículo 59. Si no, la obra no está completa. Si usted solo es violento para buscar el favor de Dios, mas no es violento para obedecer a Dios, interesero, dice en portugués, interesado. Nosotros no somos interesados, somos creyentes. Lucas capítulo 9, amén.
verso 59. ¿Lo tienen? Desde el 57. Vamos a leer desde el 57. Ya son los últimos textos y nos vamos a buscar intensamente a Dios, porque de aquí yo creo que nos vamos a nuestras casas a orar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? El que va a dormir y no ora, le va a aparecer la mujer de vestido rosado en su ventana. Pero vamos a y si quieren no broma. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Miren la magnitud de la exigencia de lo que significa seguir a Cristo. Uno, con las emociones elevadas: te seguiré a donde quiera que vayas. Y en resumidas palabras, Jesús le dijo: no tengo donde hospedarte. Eso le dijo. No tengo una cama cómoda para ti. Mira, ni siquiera tengo almohada donde recostar. O sea que no seguimos por los hoteles 5 estrellas ni por toda la comodidad que nos pueda ofrecer el pueblo. Cuando le dice emocionado: te seguiré, Jesús va directo y le dice: esto tiene casa, esto tiene casa. Mira mi condición. A pesar de mi condición, me vas a seguir. Como que la hermana Norma y el hermano Dalí digan: vamos a ir a visitarlo, pastor, y nos quedamos a dormir ahí en su casa. Y yo le diga: hermano, yo duermo en el árbol. Pero hay estas ramas fuertes. Que mono, usted pastor, me van a decir. Este es mi lugar. ¿Quieren visitarme? ¿Quieren pasar la noche conmigo? Esa es mi casa. Están bienvenidos al árbol. Jesús no te atrae por encantos visuales, ni por deseos emocionales personales. Jesús te dice: sígueme, porque el interés de mi empresa, de mi casa, en los negocios de mi Padre tengo que estar, son las almas perdidas. Otro le dijo: sígueme. Y no es que su padre estaba muerto. El contexto cultural y la expresión implicaba: déjame que cuide a mi padre que ya está anciano hasta que muera. ¿Qué de malo está en cuidar a una persona mayor hasta que muera? Pero ahí Jesús interpone la voluntad de Dios y lo que vale más que cuidar a un anciano. Hay otras personas que lo pueden cuidar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y al último, ¿qué le dice? Yo te voy a seguir. No voy a pasar ni lo uno ni lo otro. Pensarán que voy a ser mejor que el primero y mejor que el segundo. Pero voy a ir a despedirme. Voy a decir solo chao. Nos vemos. Me voy a seguir a Jesús. Ninguno que pone la mano en el arado porque le digo: te seguiré. Yo te voy a seguir. Pero déjame despedir. En el momento que le está diciendo: te voy a seguir, mano en el arado. Deja que venga
respira está mirando para atrás. Y todo el que mira para atrás se estanca. Estatua de sal. Recuerde. Así que en el momento que usted propone en su corazón seguir a Cristo, no puede haber temas personales, familiares, que impidan el objetivo. Por eso es que tenemos una iglesia dividida en más de 33,000 denominaciones. Por eso es que tenemos una iglesia universal que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Por eso es que tenemos una iglesia que, si diferimos en algún texto, por cuanto mi interpretación es mejor que la tuya, hereje, no me junto contigo. Cuando la herejía no parte de diferir en textos secundarios o terciarios, la herejía parte en distorsionar el evangelio y la persona de Cristo. Lo demás podemos tener diferencias y amarnos con esas diferencias. Pero lo único que no puede cambiarse, por lo cual dice Pablo, sea anatema, es el evangelio de Jesucristo. Lo demás, el que presenta más argumentos, pues es el que tendrá la interpretación mejor del texto. Mientras tanto, Jesucristo solo puede interpretarse de una manera: el camino, la verdad y la vida. Él lo declaró directamente, no hay debate de eso. No hay nada que reinterpretar ni que debatir. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta aquí, amados hermanos, cierro el mensaje, porque la violencia que Dios quiere es tu compromiso con el reino. Y el compromiso con el reino implica buscar el reino de Dios y su justicia, que es llenarse de la presencia de Dios y anunciar el evangelio, porque la justicia de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16, se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y hemos sido justificados por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí esta noche somos rociados por la sangre, y por cuanto creemos en la resurrección tenemos gracia, justificación, redención, perdón, y tenemos todo el favor esta noche de la cruz. ¿Para qué? Para salir por esa puerta y decirle al mundo entero: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo santifica y Cristo viene pronto. Pongámonos de pie. Es un compromiso con las almas perdidas. Pero hermano, yo trabajo de esta manera. Ahí es tu campo misionero. Si trabajas en el hospital, las almas de allí son tu objetivo. Si trabajas con una moto de mototaxista, ahí todos esos pasajeros son tu objetivo, o las personas cercanas a ti. Si estás en el transporte constantemente yendo a hacer diligencia, ese transporte es tu campo misionero. Donde sea que vaya, lleva los prestos o la sandalia del evangelio de la paz. Porque todo hombre y toda mujer que testifican al Señor, Dios no es deudor de nadie. Primeramente dice: yo daré testimonio de ti delante del Padre. Y cuando tú ores, si estás atendiendo los negocios de Dios, los intereses del reino, que son las almas perdidas, ¿cómo Dios no se va a interesar en tus problemas y circunstancias personales? Así te los va a resolver, porque te está viendo diligente, multiplicando ese talento, y el Señor nunca va a dejar sin recompensa al que ora, al que trabaja, al que ama, al que persevera hasta el final.
tenemos un compromiso con la oración, con el estudio de la Biblia y con las almas perdidas que necesitan una voz. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no fuese enviado? Amén. A Dios le plació salvar al mundo. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Locura para los que se pierden, mas para nosotros el Evangelio es poder